Muy buenas tardes, un saludo muy especial para las personas que nos siguen a través de Facebook en esta nueva emisión de Sobre la Mesa fin de semana. Hoy, como todos los sábados, estamos aquí en la Casa de la Cultura del barrio Pedregal y estamos hoy con un tema muy interesante que venimos conversando desde la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando sobre la última cena de San Pablo Escobar. Hoy afortunadamente estamos aquí con el autor de esta obra y vamos a estar conversando en la primera parte de esta emisión, vamos a estar conversando sobre este tema. En un segundo momento vamos a estar hablando sobre ¿es Colombia un narcoestado? Aprovechando pues el abrebocas o la introducción que nos hace a este tema la última cena de San Pablo Escobar. Jorge, buenas tardes. Compañero Víctor, muy buenas tardes. Compañeros de la mesa, muy buenas tardes. Maestro Gabriel Caldas León, que nos acompaña en el día de hoy. Un saludo muy especial a Elvin Pino, que nos acompaña desde el Control Master y con las redes sociales. Un agradecimiento muy especial a nuestras familias, que son las que patrocinan y son las que hacen que estas emisiones de radio se den al aire y el ejercicio de veeduría ciudadana como tal. Hoy es 30 de noviembre de 2019. Hoy es nuestro programa número 130. ¿Ah? Sí, se viene diciembre, hoy es el día de la alborada. Ojalá, una recomendación muy respetuosa a las personas que nos ven, vívanla con calma, ojalá eviten la pólvora a lo máximo, reciban diciembre con muchos ánimos, con muchas ganas de integrarse con sus familias y sus vecinos, pero de la mejor manera. Ojalá podamos evitar la pólvora al máximo. Bueno, permítanme, pues yo les presento a nuestro invitado, un invitado muy especial, Gabriel Caldas León, es sociólogo de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magíster en Educación y Derechos Humanos y docente de la Universidad de Antioquia. Él es el autor de varias obras, pero hoy nos vamos a estar concentrando en la última cena de San Pablo Escobar, una obra que queremos abordar desde tres aspectos diferentes porque es muy especial la forma como el autor aborda esta temática. Primero, desde la obra literaria, que es la novela, pero que hay que decir también que esta novela es una novela ilustrada y que cuando hablamos de novela ilustrada también estamos hablando de una novela que fue también o un tema que fue también abordado por el autor desde la pintura, desde lo pictórico, asume también este tema. Y lo otro es que no solo la obra se queda en estos dos aspectos que diríamos que son por supuesto muy importantes, sino que lo aborda también partiendo o planteando, decíamos nosotros, una tesis sociológica, no sé si también antropológica, eso nos lo dirá el autor, en la cual tiene dos elementos muy interesantes, los cuales vamos a desarrollar, que son el mito oficial y el mito subterráneo. Entonces, vamos a abordar la obra del autor desde dos perspectivas, o desde tres perspectivas muy interesantes que nos permiten a nosotros, pues, desarrollar inicialmente este tema. Y este tema también, esto también como introducción o abrebocas al segundo tema, que es ¿es Colombia un narcoestado? Que también vamos a abordar a partir de tres elementos que les vamos a estar contando más adelante. Primero que todo, pues saludemos a nuestro invitado. Gabriel, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a la veeduría por haberme hecho esta invitación. Y bueno, muy agradecido y ojalá podamos tener una larga conversación sobre eso que nos atraviesa, sobre los mitos, sobre los símbolos y sobre los espíritus. Bueno, previo a esto yo quise, para de pronto documentarme un poco más sobre la propuesta o lo que usted plantea sobre el mito subterráneo y el mito oficial. También hay un elemento que investigué o que pude reflexionar desde otro autor,
que me parece muy interesante, dice el chivo expiatorio, que lo vamos a estar conversando más adelante, para que miremos pues mucha parte de su teoría o de esa tesis que usted plantea aquí, pues también es el elemento ahí, es un elemento que nos puede aportar más luces sobre lo que es la cultura paisa y lo que es la cultura que usted también lo plantea en el libro, que es la antioqueñidad. Entonces vamos a estar también abordando un poco eso. Empecemos por la obra, en uno de sus elementos, que es la obra literaria. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo surge la idea de escribir una novela? Inicialmente pues una novela literaria sobre digamos, ese fenómeno que fue Pablo Escobar Gaviria en la ciudad de Medellín y, digamos, en Colombia. Bueno, no, básicamente yo tengo como una doble vocación, sociólogo y además pintor, artista. Entonces, hace más o menos 20, 25 años se me atravesó la imagen de Pablo Escobar como objeto pictórico. Y empiezo a pintarlo y a pintarlo, más como una búsqueda estética que como una búsqueda sociológica. Luego cuando ya llego acá a Medellín y empiezo a acercarme al fenómeno Pablo, a acercarme al fenómeno de esta Medellín y de esta Antioquia que tiene toda una reverencia, tiene toda una idealización, tiene también toda una postura cultural frente a Pablo, empiezo también a entender mi pintura. Es decir, hago parte de esta sociedad que tiene toda una lectura reverencial frente a Pablo Escobar. Luego entro a hacer la maestría en Educación y Derechos Humanos, y en la búsqueda también del tema de la tesis, la directora de la maestría me propone: ¿por qué no haces tu tesis sobre tu obra pictórica? ¿Cierto? Yo realmente nunca lo había pensado de esa forma, pero luego, ya cuando hago rastreo de lo que significa la pintura como elemento histórico, como elemento de memoria, como elemento pictórico, a nivel mundial, empiezo a entender que puede tener un gran contenido político mi pintura. Recuerdo haberme encontrado con el ejemplo de Guernica, de Pablo Picasso, que ahí está también en la novela, y es como una pintura es el que denuncia, el que le cuenta al mundo que un pueblo llamado Guernica durante la dictadura de Franco fue bombardeado con la ayuda de Hitler y de Mussolini, ¿cierto? Franco había obligado a la historia oficial a negar ese episodio y que se dijera que Guernica había sido sucumbida por un incendio. Y todo aquel, incluso los de Guernica, los vascos que fueron víctimas de tal bombardeo, cuando decían lo que había sucedido, eran metidos a la cárcel o metidos a un manicomio. Solo fue 20 años después cuando Pablo Picasso pinta el cuadro más grande que tiene el Museo Thyssen, y pinta el Guernica y le dice al mundo: resulta que durante la dictadura de Franco pasó esto, y se llamó el bombardeo de Guernica, y murieron más de 2000 personas bombardeadas, ¿cierto? Solo es gracias a una obra de arte que el mundo conoce la historia de un genocidio protagonizado por 3 estados, el alemán, Italia y España, que hasta ese momento había sido negado. Entonces empiezo a encontrar un método de investigación que se llama la mitología. ¿Qué es la mitología? La mitología es básicamente una corriente derivada de Jung, ¿cierto? Jung, el psicoanalista amigo de Freud, que hace toda una división y se parte en la historia del psicoanálisis, y él lo que plantea es: el mito es un fenómeno vivo. El mito no solo es un fenómeno de referencia literario o simbólico, sino que es un espíritu que atraviesa las sociedades y atraviesa la historia de las sociedades. Si queremos entender las sociedades, si queremos entender sus cometidos históricos, políticos, económicos, culturales, tenemos que irnos a averiguar cuáles son los mitos sobre los cuales está fundada esa sociedad, ¿cierto?
¿Cómo usted como investigador puede averiguar cuáles son los mitos fundacionales de esa sociedad? Váyase a ver el arte de esa sociedad. Es decir, es el arte, el escenario donde el mito se manifiesta. Entonces, váyase a conocer su literatura, su poesía, su dramaturgia, su pintura, ¿cierto? Váyase a conocer su cine, váyase a conocer su escultura, y allí, si usted le hace seguimiento en un periodo concreto, usted podrá develar cuáles son los mitos oficiales y los mitos subterráneos sobre los cuales está fundada esa sociedad. Eso fue lo que hice. Lo que hice básicamente es cómo hago para entender a Antioquia, cómo hago para entender a Medellín bajo una metodología que se llama la mitología, ¿cierto? Y lo hago a partir de estudiar mi pintura, ¿cierto? Entonces, hay una serie que pinto hace más o menos 10 años que se llama La Pasión de San Pablo Escobar, en donde hago un juego simbólico entre Pablo y Cristo. Entonces, es un Pablo Cristo, es un Cristo paisa. Entonces, básicamente es un Cristo, un Pablo que nace entre los pobres, un Pablo que multiplica los panes y los peces, un Pablo que se enfrenta a los poderosos, un Pablo que ayuda a los pobres, ¿cierto? Pero además es un Pablo que es traicionado, es un Pablo que es entregado por su pueblo y es un Pablo que es sacrificado. Y ahí empiezo a entender cómo Pablo encarna el estereotipo perfecto de un Cristo paisa. Y empiezo a ubicar cuál es el mito fundacional oficial de la antioqueñidad, y ese es la cristiandad, el discurso judeocristiano, ¿cierto? Y eso me permite identificar esa transferencia que hay tan clara entre la antioqueñidad, Cristo y Pablo. Luego hago seguimiento a la obra, y entonces en la obra está la bendición de San Pablo Escobar por parte de la Virgen de Envigado, ¿cierto? La multiplicación de los panes y los peces de San Pablo Escobar, las bacanales de San Pablo Escobar. Ahí cuando aparecen las fotos la gente lo está viendo, ¿cierto? Sí, están viendo las imágenes. Ahí, por ejemplo, estamos viendo el descendimiento de San Pablo Escobar, ¿cierto? Aquí estamos viendo la resurrección de San Pablo Escobar. Sí, ahí estamos toda la antioqueñidad alrededor del cadáver de Pablo, haciendo un conjuro sobre, esperando que reviva nuestro santo patrón, para volverlo a matar. Es decir, ahí está una monja con una daga dispuesta a volver a matar, a volver a sacrificar a Pablo, porque además se volvió en el eterno sacrificio de la antioqueñidad. Antioquia necesita matar de vez en cuando un hijo pródigo, ¿cierto? Necesita matar a sus hijos para hacer un ejercicio de purificación. Usted me permite un pequeño paréntesis ahí, porque estamos en el punto clave de un texto que se llama El Chivo Expiatorio y los orígenes de la cultura. Es una obra de René Girard que aborda la cultura, o sea, ¿qué es la cultura? La pregunta sobre ¿qué es la cultura? Lo aborda desde un asunto que él llama el deseo mimético, ¿sí? Y ese deseo mimético que plantea este autor dice, lo que pasa es que la sociedad, en las sociedades primigenias, y continúa aún en estas sociedades, el ser humano siempre ha tenido apetitos, deseos. Y él dice, por ejemplo, si aquella persona tiene un pedazo de carne que yo no tengo y que es muy apetitoso, yo quiero tener ese pedazo de carne. Y si tengo la capacidad bélica para ir a quitárselo, pues yo voy y se lo quito, ¿no es cierto? Y fin de ese apetito, o sea, yo satisfago ese apetito. Eso genera, cuando él habla de mimético, es que se va multiplicando en muchos individuos de la sociedad y se convierte en un conflicto generalizado. Ese conflicto... En una práctica generalizada. Exacto, de una práctica generalizada. Y esa práctica generalizada aquí se relaciona con lo que usted venía narrando respecto a convertir a Pablo Escobar en un Cristo.
solo se para, ese gran conflicto que se desarrolla en la sociedad, solo se para mediante el chivo expiatorio. Tomar a uno de la sociedad, no toda la sociedad, porque ya toda la sociedad está en conflicto. Culpable. Tomar un chivo expiatorio, un culpable, y sacrificarlo. Y con eso se para la violencia. Él dice, es normal, y también lo acaba de decir usted en su argumento, es normal que como los apetitos continúan, los deseos continúan, pues surjan nuevos conflictos y sea necesario nuevamente sacrificar. Un nuevo sacrificio. Exacto, un nuevo sacrificio. Es una explicación de la evolución. Él es comparado con Darwin. En el tema de Darwin habla de la evolución de las especies, él habla de la evolución de la cultura en las sociedades, cómo va evolucionando la cultura. Hoy, dice él, quizás esos sacrificios dejaron de ser un poco violentos. En algunas sociedades también lo hacían. Él dice, por ejemplo, México adoleció de eso, de tener animales domesticados, los cuales los domesticaron precisamente para poderlos sacrificar, y México, como no tenía eso, pues el sacrificio humano fue el que reinó en las culturas mexicanas, como la azteca y las varias, La maya. y la cultura, sí. Entonces, un poco quería hacer esta aproximación desde este autor, porque viene a ser entonces que las sociedades, de alguna manera, aunque este autor dice que no es una cosa natural, sino es una cosa que la misma relación social va construyendo, requieren de ese Cristo, de ese a quien sacrificar. Claro, es decir, hay una evolución también del significado del sacrificio en la sociedad occidental. Cuando uno mira la tragedia griega y hablan del sacrificio allí, era un dios que pedía al mejor representante de ese pueblo para que lo mataran en honor a él. Entonces era un honor ser el sacrificado, ¿cierto? Porque entonces o era el hijo del rey, o era el mejor guerrero, o era la princesa más hermosa. Entonces era un honor ser el elegido para el sacrificio a los dioses. Pero luego aparece una mutación del mito, yo lo nombro como mutación del mito, y es cuando se pasa a que no soy el elegido por ser el mejor en honor a los dioses, sino que es Dios quien mata a su hijo para salvar la humanidad. Entonces se transforma el sacrificio. Entonces ya es el Hijo de Dios quien sacrifica a su hijo para salvar la humanidad, que es la pecadora, ¿cierto? Entonces a partir de ahí ya no es un sacrificio como el mejor para complacer al Dios, sino que somos una sociedad corrupta que tiene que hacer un acto sacrificial para limpiarse, ¿cierto? Y entonces por eso escoge al peor de ellos, o lo que ellos nombran como el culpable, al cual depositarle toda la culpa, poderlo matar, poderlo sacrificar, y así no tener que sacrificar a toda la sociedad que es culpable, ¿cierto? Entonces básicamente cuando hacemos seguimiento a lo que sucedió con Pablo Escobar, en donde entre todos decidimos que él era el mal, ¿cierto? Que él era el malo, y que matándolo purificábamos una sociedad que estaba en crisis desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo moral, ¿cierto? Pero en ningún momento acabamos con las estructuras que heredamos de Pablo, ¿cierto? Sino que esas estructuras al interior de la justicia, al interior del Estado, al interior del Ejecutivo, al interior de la economía, siguieron intactas, solo que ya habíamos hecho un trabajo de purificación y habíamos matado a Pablo. Venga, aquí tenemos este guión en el cual tratamos de darle una secuencia, una ruta a la conversación, pero la conversación es muy rebelde y siempre toma por su camino y toma el camino que le interesa o que le parece a la conversación. Pero es muy interesante eso porque nos permite, pues, digamos, deambular por dos temas que estamos tratando hoy, como es su obra y también es Colombia un narcoestado. Y lo digo porque me inicié pues preguntándole sobre su obra literaria, pero usted me respondió más desde su obra pictórica, y también metiéndose en el tema del mito y de los dos mitos, pues del mito oficial y del mito subterráneo, que vamos a retomar más adelante. Pero en esta última parte usted toma un tema
que nosotros teníamos preparado aquí para tocar el segundo tema, pero que es necesario preguntarlo porque usted nos dice, muere Pablo Escobar, pero morir Pablo Escobar no significa que la cultura haya cambiado, o sea, que el narcotráfico y todo ese fenómeno no quede en la sociedad. Y preguntábamos, y nos teníamos esta pregunta: ¿el ejercicio actual de la política de manera mafiosa es una consecuencia del narcotráfico, o por el contrario, el narcotráfico se nutrió de una cultura mafiosa preexistente? Claro, es decir, yo pienso que ahí hay como un lapsus histórico, porque entonces cuando aparece la figura de Pablo y aparecen los carteles, tanto el de Cali como el de Medellín, como que hacemos un alto histórico y como que antes de ellos como que éramos muy buenos. Sí, como que es que nos dañamos a partir de que llegó Pablo, ¿cierto? Y eso no es cierto, es decir, éramos una sociedad altamente mafiosa, es decir, actuaba como mafia sin ser todavía parte del narcotráfico. Teníamos estructuras mafiosas de gobierno, pero también textileros, pero también importadores, pero también ingenieros. La forma en que nos apropiamos del territorio, los terratenientes. Yo pienso que la forma en que nosotros nos apropiamos del territorio, los terratenientes, las familias terratenientes, la clase política, por algo se llama clase política, es decir, no todas las clases aquí tenemos acceso al ejercicio de la política, sino que hay unas clases privilegiadas que por sus apellidos, por su abolengo, por su tradición, son los llamados a ejercer el poder, porque los demás no, ¿cierto? Así mismo pasa en la economía y así mismo pasa en la producción cultural. Entonces, no es que nosotros nos hayamos dañado a partir de que apareció el narcotráfico. Es decir, el narcotráfico es fruto de toda una herencia cultural que teníamos antes. Pablo vino a heredar toda la cultura mafiosa y de cartel que había aquí, antes de Pablo. La colonización fue un gran cartel colonizante, claro, robando tierras. La forma en que nosotros tratamos el territorio, lo sometemos, lo arrasamos, si había indios, si había negros, también los echábamos para donde fuera, los sometíamos o los matábamos, ¿cierto? Entonces, eso ya es una postura muy clara de la forma en que nosotros actuamos. Pablo lo que hizo fue básicamente llevar a su máxima expresión los valores antioqueños de colonizador y de apropiación de la tierra y de apropiación de la riqueza, ¿sí? Que se creía una raza superior, que se creía elegido y que además se creía más inteligente que el resto de las razas de Colombia. Además porque es un personaje que no pertenece a esas élites, sino que él se abre esa trocha para colonizar el territorio, la economía, las nuevas formas de adquirir riqueza. Claro, por eso hablaba, ahora me parece muy importante la figura del chivo expiatorio, que vos traes a colación, porque también es la figura del hijo pródigo, ¿cierto? Entonces es el hijo que ha traicionado al gran padre, ¿cierto? Y regresa y este lo perdona. Aquí no perdonamos a Pablo, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue que lo matamos. Sí. ¿Cierto? Y lo seguimos matando. Claro, entonces básicamente es, mi hijo me trajo el narcotráfico, ¿cierto? Me quedo con el negocio, pero no con mi hijo, ¿cierto? Es decir, ¿qué hicieron los grandes patriarcas y los grandes empresarios de Antioquia? Matamos a Pablo, que no compartió el negocio, nos quedamos con el negocio, ¿cierto? Y las estructuras siguen tal cual, es decir, ninguno de los empresarios políticos tradicionales de Antioquia le dijo no al narcotráfico, en absoluto. No, enriqueciendo el país. Claro, es decir, cuando hablábamos ahora de la demolición del Mónaco, que había sucedido en el centro del poblado, entonces nos preguntábamos, ¿el poblado fue víctima del narcotráfico? No, el poblado no fue víctima. O lo aprovechó. Por lo menos el 70% del poblado fue construido lavando los dineros del narcotráfico, ¿cierto? Es decir, los grandes empresarios de Antioquia, el gran conglomerado económico antioqueño, es tan fuerte gracias a que hoy sigue lavando los dineros del narcotráfico.
¿cierto? Ya no lo hace de la forma en que lo hacía Pablo, ¿cierto? Ahora lo hace con centros comerciales, ahora los hace con megaobras, ahora lo hace con edificios de apartamentos. Y el ritual ahí juega un papel muy importante, porque el ritual tiene el papel de convencer a la sociedad en general que lo que hizo Pablo Escobar fue un delito, fue un crimen, fue toda esa, pues claro, con todo el instrumento de violencia, pero lo decíamos ahorita, por ejemplo, la colonización paisa, yo creo que tiene un grado de violencia tan grande como la de Pablo Escobar, si no de pronto es más, si no y más. de injusticia también, cuando decimos que los grandes terratenientes o capitalistas de aquí de Antioquia salen a colonizar, lo que iban era por las mejores tierras que en ese momento estaban en posesión de indígenas, de negros, de campesinos, y entonces esa sangre y juego que se toman esas tierras. Entonces, lo que sí en el chivo expiatorio o en ese mito subterráneo que hay ahí de Pablo Escobar, ponerlo en un, digamos, en un pedestal, digámoslo así, de lo que es el crimen, pero luego, como lo decís claramente, muerto Pablo Escobar, no muere el enriquecimiento con los resultados del narcotráfico y de otros delitos, o sea, de otra economía ilegal que funciona ahí alrededor o en la periferia del narcotráfico. Claro, es decir, seguimos siendo una cultura mafiosa porque actuamos, nos relacionamos, nos comunicamos, negociamos, participamos como mafiosos, ¿cierto? Es decir, esta ciudad hace caso omiso, se quiere tapar los ojos, no quiere ver, ¿cierto? Pero somos una ciudad de mucho dinero, ¿cierto? Que uno dice, ¿de dónde sale tanto dinero? Es decir, en la crisis a nivel mundial, en la crisis económica del 2012, Estados Unidos en crisis, China en crisis, Rusia en crisis, todo el mundo en crisis menos Medellín, menos Colombia. Y nadie se pregunta a qué se debe que no estemos nosotros sufriendo los estragos de una crisis económica. Aquí teníamos una pregunta para el segundo tema, que ya nos metimos en el segundo tema definitivamente, y estamos en el primero también. Decíamos, ¿cuánto aporta el narcotráfico y las economías legales al Producto Interno Bruto? Claro, es decir, alguna vez estaba hablando con unos profesores de la universidad y yo decía, vea, será demasiado grave, es decir, afirmar que Medellín es inviable. Si tenemos claro que por lo menos el 40% de la economía está ligada al narcotráfico, ¿cierto? Si la forma en que nosotros ejercemos la política y participamos está ligada a carteles, ¿cierto? El daño que le hemos hecho a nuestro medio ambiente, ¿cierto? En términos de economía ilegal, minería ilegal, contaminación, devastación de bosques, para el cultivo del narcotráfico, ¿cierto? Es que en muchos de los casos es casi que irreversible. Sería muy grave afirmar que Medellín y Antioquia son sociedades inviables. Si le quitáramos, si esta sociedad decidiera que hoy renuncia a los dineros del narcotráfico, ¿sería viable? Sería viable. Sería viable, ¿cierto? Porque la gente dice, bueno, un Estado inviable es aquel que ya no puede proveer de los servicios y los derechos a sus ciudadanos. Sí, pero si la forma en que provee de sus servicios y derechos a los ciudadanos lo hace con dinero que viene de la ilegalidad, ¿de qué viabilidad estamos hablando? Y hay un fenómeno previo al narcotráfico que afirma mucho lo que usted dice, y es que Medellín, Colombia, estaba en una gran pobreza. Yo recuerdo que en 1960, en la década de los 60 hasta los 70, la pobreza de Medellín era grande. Nosotros lo hemos dicho varias veces aquí en el programa, cosas que nos pasaban a nosotros. Usted hoy sale al supermercado más pequeño, a la tienda de barrio más pequeña, y puede comprar las bolsas de leche que usted quiera. Muestra de esa pobreza era que nosotros teníamos que matarnos, madrugar a las 5 de la mañana a comprar 1 litro de leche para poder,
pero ni siquiera para nosotros, para los vecinos que podían comprar esa bolsa de leche y nos revendérsela. pagaba a nosotros por hacerle esa compra. Entonces la pobreza era familias aguantando hambre todo el día, o sea, con una arepa, con aguapanela, pasar todo el día. Y no eran unas pocas familias, eran muchas familias, a pesar de que estábamos en una industria muy floreciente como era el tabaco, como era la confección, pues Los digamos, textiles. los textiles, la construcción, a pesar de que era una industria, digamos, creciente, eso no alcanzaba para sostener la economía de las familias pobres que venían del campo, que se estaban asentando en Medellín. Cuando surge el narcotráfico, una especie de riqueza. La fertilidad de Pablo, ahí es donde viene el segundo mito, es decir, hay un mito oficial que es el mito cristiano, ¿cierto? Donde oficialmente no podemos aceptar a Pablo, ¿cierto? Es una vergüenza, es lo peor que nos ha sucedido, etcétera. Y luego viene el mito subterráneo, lo que realmente somos, que es la fertilidad de un Dionisio Pablo Escobar, ¿cierto? Que es la abundancia, la fertilidad, pero también una fertilidad fruto de la sinrazón, ¿cierto? Del goce de la violencia, del goce de la muerte. Hoy seguimos fértiles del narcotráfico que heredamos de Pablo, ¿cierto? Esa gran riqueza que supuestamente hoy tenemos, ese progreso de ciudad, se lo debemos a que existió un Pablo Escobar y a que existió un fenómeno del narcotráfico que pelechó, que se quedó y que hace parte de las estructuras integrales de una sociedad y de esta ciudad. Y eso es tan diciente cuando nosotros miramos lo que usted dice, esa ciudad floreciente. Usted mira Medellín y dice, es que los de Medellín viven muy bueno porque tienen el metrocable, tienen edificios, tienen vías, tienen un transporte muy bueno. Pero cuando usted mira cómo se refleja eso en los barrios populares, usted se encuentra con jóvenes que tienen motos muy buenas, inclusive carros de alta gama o media gama, celulares muy buenos, pero muy mala educación. No se educaron, inclusive hay muchos jóvenes que florecen ellos, pero su familia sigue en la pobreza, ¿no es cierto? Entonces, la mamá, los tíos, la familia sigue en la pobreza. Entonces, es una clase media que nosotros hemos conversado algunas veces aquí también, y es que el tránsito de la clase baja, digámoslo así, a la clase media baja, se da para que sea un proceso productivo o bueno para las sociedades, es que se dé medio un proceso de educación, de formación, de generación de riqueza, digámoslo así entre comillas, legal. Pero aquí se dio un fenómeno con el narcotráfico, y es que un montón de jóvenes que no tenían que estudiar, que la riqueza se les apareció con el narcotráfico, llegaron a ocupar, y eso fue lo que asustó mucho a los ricos de Medellín, que en el Poblado, en Laureles, empezaron a llegar estos muchachos llenos de cadenas, muy robustos, armados hasta los dientes, a ocupar esos lugares o esos territorios que eran de los ricos. Ahí sí, la violencia siempre estuvo, el problema siempre estuvo en estas comunas, en las comunas de la zona 1 y la zona 2, pero cuando llegó al Poblado dijeron los ricos los ricos de Medellín, se acabó Medellín. Ahora sí se acabó Medellín. Hay dos autores, uno es Alonso Salazar y el otro es Gustavo Duncan, que hacen una lectura bien interesante. Es decir, cuando aparece el fenómeno del narcotráfico, cuando empiezan a aparecer los primeros traquetos, que no fue Pablo el primero, unos previos antes, y se encuentran, coinciden con otro fenómeno, y era la crisis de la industria antioqueña. Estaban quebrando los importadores, estaban quebrando los contrabandistas, estaban quebrando los textileros, y era una economía en crisis. Entonces la mayoría de esos ricos en crisis se encuentra con estos nuevos traquetos, y estos nuevos traquetos le empiezan a ofrecer: yo le compro su empresa, ¿cierto? Ah, no, yo no vendo mi empresa, entonces seamos socios. Ah, bueno, entonces seamos socios. Y entonces el narcotráfico entra a salvar la industria en crisis antioqueña, y la necesitaba porque necesitaba lavar dinero. Entonces esos industriales, ¿cierto?, permitieron que su empresa fuera la fachada mediante la cual se lavaban los dineros del narcotráfico. Con eso se salvaron ellos, y con eso le dieron de comer a la estructura del narcotráfico que hoy tenemos. Es decir, la simbiosis entre industria antioqueña
y estructuras del narcotráfico, cartel de Medellín, desde un principio casaron, ¿cierto? Entonces, esos traquetos que en un principio les parecían muy nuevos, que les parecían muy chirretes para dejarlos entrar al club, que qué pena, no les dejaban entrar, pero sí los dejaban entrar como socios, sí les dejaban entrar sus dineros a que les salvara su empresa. Entonces al final los traquetos empezaron a exigir su lugar y empezaron a decir, ¿cómo así? Yo sí le salvo su empresa, pero usted no me deja entrar al club, ¿cierto? Entonces ahí empezaron a reclamar su lugar social, su lugar cultural, ya que ellos se habían salvado su lugar económico y político a la clase dirigente antioqueña. A tomarse territorio que antes les era negado. Otro autor que creo que narra muy, pero muy, digámoslo hasta ¿cómo se dice esta palabra? Con una realidad extrema, ese fenómeno, y es Víctor Gaviria con sus películas. La vendedora de rosas muestra el narcotráfico haciendo daño en la base de la sociedad, en la sociedad más pobre, en la sociedad más humilde, pero también muestra en sumas y restas lo que acabo de decir. O sea, el narcotráfico salvando a comerciantes, a empresarios, a industriales. Claro, y lo que en un principio fue, venga le salvo, ¿cierto? Venga yo le permito lavar dinero del narcotráfico, termina es comiéndose toda la industria y poniendo más bien todo una industria del narcotráfico, es decir, ya es una fachada del narcotráfico, ¿sí? Y por eso yo me sorprendo, por ejemplo, la cantidad de centros comerciales que se están construyendo aquí en Medellín. Y usted va y usted dice, pues, ¿cómo hacen para sostenerse? Además son megacentros comerciales inmensos, con las mismas marcas, ¿cierto? Con los mismos locales, pero además con los mismos clientes. Y uno dice, ¿cómo hace esto para sostenerse? Y no tiene razón de ser, no se podría sostener. Es decir, almacenes que tienen hasta 15, 20 empleados y venden un pantalón o 2 pantalones al mes, pagando arriendos de 10, 15 millones de pesos, más servicios, más... Uno dice, eso como que no tiene explicación, ¿cierto? Pero claro, cuando ya le empezamos a entender como fachada del narcotráfico, ¿cierto? O lo mismo, cuando empiezan la burbuja inmobiliaria en Medellín, ¿cierto? Entonces, apartamentos de 600, de 800, de 1000, de 2000 millones de pesos, y cuando ya se van a comprar ya están vendidos. Bebé, no los han terminado de construir y ya están vendidos, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿cómo funciona la fachada del narcotráfico? Y un fenómeno, además altamente eficiente. Y un fenómeno que usted narra ahí con los centros comerciales, que tuvimos la oportunidad de leer por ahí en un artículo, se muestra un rastro muy diciente, y es que esos centros comerciales empiezan a los más viejos a ser desocupados, o sea, a ser utilizados para una oficina, para montar un taller, alguna otra cosa, bajándole ese gran valor que tenía. Y van apareciendo esos otros nuevos centros comerciales, lo que usted decía, los mismos locales comerciales, los mismos clientes, las mismas marcas. Entonces vamos desapareciendo unos centros comerciales que ya cumplieron la función de lavado, y vamos haciendo otros nuevos para que cumplan esa función. Que tengan mayor capacidad de lavado. Sí, y eso, bueno, pero hay también otro tema que llega al narcotráfico pleno ahí, y que Pablo Escobar pues también es figura ahí, es la política. El recurso, o sea, hoy hacer campañas políticas en Medellín y en Colombia es costosísimo, una campaña vale miles de millones de pesos. Y el primer grito que se puso en el cielo sobre el narcotráfico en las campañas políticas fue cuando Pablo Escobar financió campañas del partido, algunos candidatos del Partido Liberal, y luego él mismo fue candidato al Senado de la República, ¿no es cierto? Que eso fue también pues como el gran escándalo en Bogotá, el gran escándalo en Colombia. ¿Cómo así que este señor, y ya si digamos Galán empieza a hacer el escándalo en el país a decir quién es Pablo Escobar? Entonces si es el comerciante, si es la persona esta que tiene todos esos negocios, o es en realidad el narcotráfico el que está detrás de Pablo Escobar. Claro, es decir, cuando ustedes se hacen esa pregunta de si somos una narcodemocracia,
tiene que ver con eso, es decir, con nuestras prácticas culturales, con la forma en que hacemos política, con la forma en que ejercemos la economía, con la forma en que nos organizamos, con la forma en que nos negociamos, con los valores y los principios que atraviesan nuestras formas de hacer y nuestras formas de actuar. Es esa producción cultural que está basada en unos valores poco éticos, ¿cierto?, donde no necesariamente están reclamando que seamos transparentes, que podamos ser demócratas, sino que las prácticas atraviesan por quien tiene el arma, quien tiene el dinero, tiene el poder, ¿cierto? Y si el poder es para transformar el Estado y ponerlo a mi servicio, también lo hago, como lo hizo Pablo Escobar y como lo hace Álvaro Uribe. Si el poder es para transformar la naturaleza y ponerla a mi servicio, también lo hago. Y para eso pongo en marcha grupos paramilitares o grupos armados que hagan la limpieza que yo necesito para mi proyecto. Entonces tiene que ver con esas prácticas que lo podemos ver en todos los lugares del país. En todos los lugares del país. No hay un rincón del país donde no esté mandando la plata y el arma. Donde digamos, no, aquí manda el pueblo, la soberanía, la constitución, el Estado. La democracia. ¿Cierto? Dígame, ¿en dónde pasa eso? ¿Cierto? Cuando incluso los jueces están diciendo, yo no puedo ejercer mi labor porque de inmediato soy amenazado, mi familia es amenazada, me colocan una bomba, etcétera, etcétera. Entonces ya está cooptada, diría mejor, ya está cooptada la estructura judicial, la estructura ejecutiva y la estructura política de este país. Entonces a eso me refiero cuando hablamos de que hay una cultura mafiosa. Y lo peor es que lo hemos naturalizado, ¿cierto? Entonces, como ese es el único Estado que hemos conocido, ¿cierto? Es el único que ha abogado por nuestros derechos, ha peleado en nombre de nuestras reivindicaciones, etcétera. Cuando viene el Estado no le creemos al Estado, ¿cierto? Además porque creemos que es un Estado corrupto que ha sido cooptado por las estructuras mafiosas, ¿sí? Mitos, yo no sé si son mitos, ya ustedes me dirán que son veedores, por ejemplo, de que en esta ciudad el alcalde tiene que negociar con las bandas, cualquiera que sea el alcalde, tiene que negociar con todos los combos para que lo dejen gobernar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es mito? No, ahí, de hecho, inclusive nosotros, usted lo puede trasladar a lo que llamaríamos la economía ilegal o los grupos ilegales, pero es que también un alcalde aquí tiene que negociar con el sindicato antioqueño. O sea, aquí un alcalde, si el sindicato antioqueño no quiere que llegue, no llega. Y así podríamos decir que también aquí le pasó al alcalde Federico Gutiérrez, el actual alcalde, que cuando quiso implementar una norma por 2 días o 3 días para el tema del medio ambiente, que estaba al pico más alto la contaminación en Medellín, y trató de parar el transporte, o sea, que no hubiese, que unos determinados vehículos no funcionaran, pues a través de los comerciantes salieron a decir, bueno, usted nos piensa quebrar a nosotros, o qué es lo que piensa hacer con nosotros. Pues el alcalde al día siguiente salió a derogar esa, entonces... Vea, a mí me parece que un caso diciente, a propósito que estás hablando de Federico, ¿cómo es posible que hace 3 años el secretario de Seguridad, el señor Villegas, está en la cárcel por hacer parte de las estructuras criminales de esta ciudad? Y de este alcalde no hemos recibido la primera explicación de qué fue lo que pasó. Y lo más grave es que esta ciudad no le ha exigido a este alcalde que dé explicación. Es decir, quien debería estar respondiendo políticamente y judicialmente por la gravedad del asunto que tiene un funcionario de semejante rango en la cárcel es el alcalde. Pero primero, el alcalde no ha asumido la responsabilidad, no ha dado explicaciones. Tercero, esta ciudad tampoco se le ha exigido. Y lo peor, cuando le preguntan cómo le parece este alcalde, cuál es su percepción, lo tienen en el 90% de favorabilidad. Entonces ahí uno dice, ¿quién está enfermo? ¿El gobernante? ¿La sociedad? ¿Cierto? Porque entonces, pese a que se pone en evidencia, el aparato judicial pone en evidencia que la alcaldía está infiltrada por los grupos armados ilegales, que les desmontan el infiltrado, que lo tiene en la cárcel,
y que quien debería responder políticamente por eso es el alcalde Federico Gutiérrez, y que esta sociedad no reclame eso, no exija eso, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿qué es la antioqueñidad? Es decir, ¿qué tipo de liderazgo es el que está valorando esta antioqueñidad? ¿Cierto? Porque cuando le preguntan, este es buen alcalde, lo tienen en un 90% de favorabilidad, están diciendo que es uno de los mejores alcaldes, es uno de los mejores alcaldes en toda la historia de Medellín, ¿cierto? Cuando le preguntan a cualquier ciudadano medellinense que lo colocan en el 90%, es porque está opinando eso, está opinando que pese a que no respondió políticamente por un asunto grave, de que su alcaldía estuvo vinculada, estuvo infiltrada por los grupos armados ilegales de esta ciudad, les parece muy buen gobernante. Yo quisiera retomar el tema del mito, el tema del mito que a mí siempre me ha causado como mucha intriga. Y comentábamos en una reunión que tuvimos con el maestro en la universidad, en un aula, en la Universidad Autónoma Latinoamericana, sobre el origen, porque dice Gilberto Tobón que Colombia es un país de mentira y de tramposos, especialmente los antioqueños, porque uno que conoce varias gente de distintas partes de regiones del país, y uno pregunta, especialmente en Cundinamarca, uno pregunta a usted qué opina del antioqueño, y lo primero que le dicen a uno es que el antioqueño es tramposo, mentiroso y chicanero, ¿sí? Entonces uno retoma, hablando ahorita que hablábamos también sobre la curva cultural y la gran relación que hay de los antioqueños con los judíos. Entonces le preguntaba yo al maestro, entonces, ¿quién aprendió de quién? El judío nos trajo esa cultura de tramposo, enredador, o fue el antioqueño que vició al judío. Entonces uno se empieza a preguntar ahí. Ahora, cuando empezamos a tocar la parte, porque es que eso viene desde hace mucho tiempo, lo de la costumbre y esas culturas paisas, tocábamos a Pepe Sierra, por ejemplo, que fue un gran millonario a nivel Colombia, que fue un tipo que sin saber leer ni escribir, fue el hombre más rico de Colombia, que de hecho le prestaba hasta plata al mismo gobierno para que pagara sus deudas y que saliera de algunos enredos. Y vemos cómo este tipo consiguió su fortuna y era a través del reparo, de la angurria, hasta con su misma familia. Dice la historia que él madrugaba a fatigar su ganado, el que le araba la tierra, para que sus hermanos ya no pudieran arar en la tarde. Y él fue uno de los primeros contrabandistas de licor y otras cosas, un campesino allí de Copacabana que por esos cerros, por esas montañas, al lomo de mula, era uno de los grandes narcotraficantes, pero que era aceptado por el gobierno, era bien visto por el gobierno y lo cogían a él como fiador. Y si le seguimos dando esa curva, llegamos, por ejemplo, a figuras como los grandes colonos, acá esos que venían, el papá de Jesús María, uno de los que regaló el ferrocarril de Antioquia. Uno empieza a mirar cómo esas etapas que han cooptado el Estado han tenido también como sus momentos. Por ejemplo, está el narcotráfico, llegó el paramilitarismo que llamaban narcoestado, el paraestado, y ahora le podemos llamar un cleptoestado, porque ahora lo decía por acá un autor en un artículo, el autor del artículo de Jonathan Malagón, los nuevos traquetos, que ya pasaron y mutaron de ese narcotráfico sin terminarse, pero ya se están mimetizándose en la corrupción, y cómo han cooptado el país y cómo han cooptado los diferentes escenarios políticos y administrativos para poder ejercer y robarse ese dinero. Entonces viene como ese cuento del mito, cómo nos ha venido perjudicando culturalmente, y seguimos, y me gustó mucho en el libro cuando veía que es que nosotros como que tenemos eso en la sangre, eso del mito lo tenemos, y eso cuando usted, por ejemplo, de una manera inconsciente dibujó el marrano en una de las obras, y que de hecho algunos de los maestros que lo asesoraron a usted le preguntaron, bueno, ¿y por qué el marrano? Y usted le respondía, no, eso fue coincidencia. No, eso no es coincidencia, eso es como la genética que te llevó a hacer eso, pero que de una manera, y esa técnica, la mitología,
le fueron dando como una explicación a esto. Entonces ese mito siempre, cómo romper esos mitos, y en especial este mito del ser tramposo, de ser mentirosos, mañosos. Bueno, yo no sé si uno puede acabar con el mito, es decir, lo primero que hay que hacer es entender el mito para poderme entender, ¿cierto? Para poderme entender. La figura de la curva cultural es básicamente pensar en que hay un mito oficial, ¿cierto? Que es el que va por encima, ¿cierto? El que todos compartimos, el que oficialmente desde el gobierno, los medios de comunicación, la educación, replicamos ese discurso oficial, ¿cierto? Pero debajo, subterráneamente, lo que en verdad opinamos, lo que en verdad ejerce en nuestros quehaceres y nuestra forma de relacionarnos en el cotidiano, en lo institucional y en lo político, es un mito subterráneo. Entonces, hay una tensión entre el mito oficial y el mito subterráneo. El mito subterráneo lucha por ser oficial, y el oficial lucha por no dejar de ser oficial, ¿cierto? Aunque a veces el mito subterráneo es muy hábil, es muy inteligente. Dice, si yo me vuelvo oficial, me persiguen. Entonces mejor seguir subterráneo, ¿cierto? Eso fue lo que le pasó a Pablo. Cuando quiso ser oficial, allá lo descabezaron. Claro, entonces le dijeron, no, oficialmente no te podemos aceptar, Pablo. Oficialmente no podemos aceptar el narcotráfico. Bajo perfil más bien. Nos toca matarte, hombre Pablo. Y lo mataron. Para seguir por debajo con toda la estructura del mito del narcotráfico vivo, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió en términos de curva cultural con la presencia de Pablo. Es decir, cuando Pablo quiso romper esa estructura de mito subterráneo y pasar a ser oficial, la oficialidad le dijo, no, esto tiene que seguir subterráneo y ambos vamos a convivir bien, ¿cierto? Como Pablo no lo quiso aceptar, entonces acabemos con Pablo, pero el mito sigue vivo por debajo. Entonces la curva cultural es básicamente un mito oficial, un mito subterráneo en tensión, y entre esa tensión ocurren los hechos políticos de este país, ocurren los hechos culturales de este país y ocurren los hechos económicos de este país. Es decir, lo que dice la metodología es, no es gratuito los actos políticos, históricos, económicos, culturales que hace una sociedad. No, están influidos directamente por la tensión que hay entre el mito oficial y el mito subterráneo, ¿sí? Entonces, el juego perverso de los mitos, porque no es sano, pues no es inocente el juego del mito. El mito necesita de los seres humanos, de su locura, de su sinrazón para seguir activo, ¿sí? Necesita de eso, y hace, por ejemplo, que burgomaestres como Federico reactive el mito, ¿cierto? El hecho de que hayamos derrumbado el Mónaco hace parte de un segundo sacrificio de Pablo Escobar. Es decir, esta ciudad seguía prosperando sobre las mieles del narcotráfico, ¿cierto? Y volvía a surgir Pablo con toda la fuerza, con todo su espíritu, invadiendo todos los escenarios de la música, de los medios de comunicación, de los estereotipos, etcétera, que había que hacer otro acto sacrificial para volver a limpiar la ciudad sin que toquemos las estructuras del narcotráfico, ¿cierto? Eso fue lo que sucedió. El hecho de haber demolido el Mónaco, haberlo convertido en un acto de gobierno, al haber invitado al presidente, el haberlo transmitido por televisión en vivo, es decir, volvamos a transmitir en vivo el sacrificio de Pablo, así como cuando lo transmitimos, cuando lo matamos hace 25 años, también lo transmitimos en vivo, ¿cierto? También se convirtió en el nuevo trofeo para montar en nuestra historia nacional, ¿cierto? Entonces, somos una ciudad tan innovadora que teníamos que transmitir en vivo y en directo el segundo sacrificio de Pablo Escobar. Luego, al mes, yo creo que no pasó un mes, creo que pasó 3 meses, nuestro gobernador, Luis Pérez, llegaba y nos contaba lo siguiente: me están contando que los muchachos de los combos de Bello están tirando los cuerpos picados a los marranos, ¿cierto?
Entonces uno dice, otro acto sacrificial. No, y otra interpretación del picar los cadáveres, claro, que no lo dirá Gabriel. Claro, no, básicamente el tema supersticioso que hay detrás en este mundo del narcotráfico, es decir, que los narcotraficantes se rezan para que no les entren las balas, para que no los maten, para no morir, ¿cierto? Entre ellos como que ya hay una práctica, la única forma de lograr que sí muera es picándolo, ¿cierto? Y picándolo ahora se lo echamos a los marranos. Entonces yo decía, somos una ciudad innovadora, ¿cierto? Somos tan innovadores que transmitimos en vivo y en directo cómo matábamos en un acto de memoria histórica por segunda vez a Pablo Escobar. Pero además estamos inventando la máquina para la desaparición de la memoria, un marrano, las marraneras. Esa es la mejor forma de desaparecer cualquier prueba que yo tenga con lo sucedido, con el horror y con la violencia. Yo cuando lo escucho a usted y lo leía a usted, permítame un momentico antes de que se me olvide, leyendo al maestro Gabriel el libro de La Última Cena de San Pablo Escobar y haciendo un análisis de las diferentes dinámicas sociales que hay, créame que yo me siento más triste. Yo digo, es que realmente sí hay unas mentes muy poderosas, que hacen toda una estructura estratégica para manipular las mentes más débiles, y cómo con el mito puede ser una de las formas que manipulan toda una sociedad. Yo me quedo impresionado, y lo vemos aquí constantemente en las últimas votaciones, cómo los que todos los días nos tienen la pata en la nuca hacen que los elijamos nuevamente. Entonces y Pablo Escobar no es una eminencia, no es una excepción. Como una persona de este calibre que nos hizo tanto daño y que en nuestros barrios populares, Manrique, Aranjuez Popular, número 1 y 2, Castilla, Picachito, etcétera, etcétera, la Comuna 13, fuimos sus mayores víctimas, porque allí fueron precisamente en estas comunas donde se pusieron la mayoría de muertos. Esa curva cultural de la que hablábamos ahora, a nosotros nos tocó precisamente esa curva cultural. Pero la lógica no es que el político utilice el mito para manipularnos, no, el mito utiliza al político para continuar activándose de forma permanente. El mito es la fuerza, el mito es el espíritu de fuerza. Es una construcción social. Claro, pues ni siquiera una construcción social, es decir, el mito está vivo pese o no a la sociedad. Necesita una sociedad de vez en cuando para que pueda reactivarse como mito. Entonces, ese mito, ¿cómo uno averigua el mito? Vaya, averigüe cómo esa sociedad nombra a sus héroes. Busque cuáles son sus héroes. Y sus villanos. ¿Cierto? Claro, entonces casi siempre sus héroes se parecen mucho a los villanos, dependiendo de quién cuenta la historia. Exacto. ¿Cierto? En la novela, por eso yo hago un paralelo entre la figura de Pablo Escobar y la figura de José María Córdoba. ¿Cierto? Que ambos cumplen la misma tarea de héroe trágico. Cuando yo descubro el héroe trágico de José María Córdoba y lo cotejo con el héroe trágico de Pablo Escobar, yo digo, ambos están cumpliendo la misma curva cultural. Ambos fueron inventados, ambos los pusieron como sacrificio y ambos representan el antioqueño que lideró la liberación. Es decir, Pablo Escobar, el hecho de que no haya sido extraditado, ¿cierto? El hecho de que haya permanecido en el país, el hecho de que haya muerto en su propia ciudad, es una victoria, ¿cierto? Si lo leemos en términos de que no pudo ser dominado por el imperio, ¿cierto? Es decir, aquí el narcotráfico no tenía nada de malo, hasta que Estados Unidos dijo, no, si hay cosas malas, entonces ahí sí nos pareció malo, ¿cierto? Pero antes de eso el narcotráfico era más parecido a algo mágico que a algo criminal, ¿cierto? Tanto que a los narcotraficantes le decíamos los mágicos, porque no queríamos enterarnos, no queríamos saber, ¿cierto? Simplemente queríamos beneficiarnos de esa magia, ¿cierto? Ese es un mágico, como diciendo, se volvió rico por arte de magia. Convierte la ¿cierto? coca en oro. Porque no queríamos nombrar las muertes, los sicarios, las estructuras criminales, no queríamos nombrarlas, no queríamos verla, entonces dejamos que creciera. Así como cuando la mamá llega y le dice al hijo,
mijo, no importa lo que usted tenga que hacer, pero aquí hay que traer para la Comida, leche. la neverita. ¿Cierto? Como le está diciendo, vaya haga magia, mijo, que yo no le voy a preguntar. De la misma forma, Antioquia y Medellín trataba el narcotráfico. Yo no sé usted dónde saca esa plata, pero bienvenida. Sí. Bienvenida porque nos va a salvar la economía, bienvenida porque va a ser una ciudad innovadora, bienvenida, bienvenida, bienvenida. Es que nosotros Por tuvimos un éxodo muy grande de familias acá en estas comunas también. Precisamente en esos tiempos de los 70 u 80 hubo un gran éxodo de familias de estas comunas que se fueron a vivir a barrios como El Poblado y fundaron el barrio que queda por ahí por el zoológico Santa Fe. San Pablo es un barrio de puras mulas, que en sus inicios empezó a ser fundado por mulas. Entonces hubo un éxodo de acá tremendo, pero a raíz de esa gran cantidad de dinero en dólares que empezó a llegar, porque es que estamos hablando del 80, cuando el dólar alcanzó un precio de 3.000 pesos, oiga, en los 80, 3.000 pesos, y aquí rumbaban los dólares en Medellín. Y no los contaban, sino que los pesaban. Y esa curva cultural que nos tocó Víctor, no sé, yo no creo que a Gabriel le haya tocado. ¿Es más joven? Sí, Gabriel es más pollo, siendo nosotros muy pollos todavía, ¿no? Entonces, nos tocó precisamente ese antes y ese después, porque a nosotros nos tocó esa hambruna, como la decías vos, Víctor, pero también nos tocó esa cooptación que tuvo ese mismo fenómeno del narcotráfico, esa cooptación que tuvo de nuestras juventudes, tanto hombres como niñas en nuestras comunas. Porque un niño... Y que sigue teniendo. Sí, porque es que un pelado de no tener nada en sus neveras, porque es que era una pobreza, era una miseria. Era miseria. Hoy, mire, ya hay un fenómeno que estaba explicando un sociólogo en un programa, un debate muy interesante, decía, mire, en Cuba, con toda la encerrona que tuvo del mundo para no poder tener sus bienes necesarios para la supervivencia, en Cuba el joven hoy tiene como alternativa de vida la educación, la salud, el deporte. La crisis de Haití se soportó en los médicos cubanos, mientras que el joven colombiano, más exactamente el joven de Medellín, la alternativa para subir en la sociedad, para vivir, para sobrevivir en la sociedad, es el narcotráfico o es el delito, el crimen organizado. A mí me parece muy clave una interpretación que hace Alonso Salazar frente al fenómeno de la revolución fracasada y el narcotráfico. Entonces él plantea que la revolución en Colombia, y lo ubica concretamente en Antioquia, no quiso leer el fenómeno del narcotráfico, porque le destruía el estereotipo de la revolución. La revolución es simplemente un movimiento de izquierda que se enfrenta a una estructura de Estado, ¿cierto? Y que se arma para enfrentarlo y para derrotarlo y posicionar un nuevo modelo. Entonces, todos aquellos ideólogos de la izquierda, tanto de las FARC como del ELN, del EPL, ¿cierto?, etcétera, no quisieron leer el narcotráfico, porque les dañaba su esquema revolucionario. Entonces nunca lo metieron dentro de el contexto histórico y el contexto político en el cual se iba a hacer la revolución. Entonces, como no lo leyeron, cuando de la noche a la mañana aparece un tercer actor mucho más poderoso que sobrepasaba incluso al que estaban enfrentando ellos como revolucionarios. Entonces, ese fracaso de nuestra revolución tiene que ver es con la aparición del narcotráfico, que en otros lugares no hubo, ¿cierto? Y ya no se usó porque les rompió el esquema. Ya no éramos los buenos de izquierda contra los malos de derecha, ¿cierto?, contra el Estado opresor y explotador, sino que aparecía un nuevo fenómeno que eran unos excluidos del Estado con mucho dinero gracias a un negocio ilegal, ¿cierto? Entonces, cuando él dice, eso mismo que está pasando hoy, de que a la hora de hablar de memoria histórica,
en esta ciudad, en este departamento y en este país no queremos hablar del narcotráfico, ¿cierto? Está sucediendo lo mismo que pasó cuando estaban en la revolución. No queremos ver el fenómeno del narcotráfico. Nos estamos negando. Entonces, lo que hacemos es, yo no quiero hablar del narcotráfico, no queremos hablar de Pablo Escobar, ya se ha dicho lo suficiente. No, no se ha dicho lo suficiente. Tan claro que no se ha dicho lo suficiente que hoy estamos preguntándonos en un programa, en uno de los barrios más populares de Medellín, si somos una narcodemocracia. Entonces eso quiere decir que no hemos hablado lo suficiente, y lo que hemos hablado no lo hemos hablado con todos los puntos de vista, ¿cierto? Entonces yo pienso que ese análisis que hace Alonso Salazar, de decir, así como negamos como militantes de izquierda el narcotráfico en el momento histórico de la revolución, hoy estamos negando de nuevo el narcotráfico en el momento histórico de la memoria histórica. Ahí yo quiero tomar ahí una, aunque es un poco alejado de lo que venimos hablando de Pablo Escobar, pero que yo creo que también ha servido como chivo expiatorio, ha servido como ese objeto sacrificial o ceremonial, es este fenómeno, digamos. Lo que hablábamos ahora, hay unas élites que de manera mafiosa se apoderan del territorio y por supuesto en el territorio de las riquezas, desplazando a los habitantes más humildes de ahí, que son, hay varios momentos históricos en los cuales llegar y amenazar, matar, asesinar a las personas para sacarlos del territorio, para luego comprarles las tierras más baratas, o quitárselas, despojarlos de ella, ha pasado consecuentemente en varias ocasiones en la historia de Colombia. Luego eso se convierte en que esos habitantes humildes de esos territorios, las personas de esos humildes, dicen, pero ¿por qué me van a sacar a mí de mi tierra de esta manera tan injusta? Y se organizan y se convierten en las guerrillas, en los grupos guerrilleros, que luego el Estado magnánimamente lo recoge y lo trae y luego lo sacrifica. La Unión Patriótica, por ejemplo, es una muestra de cómo traemos a esos que en un momento dado atacan el statu quo. Exacto. Y los traemos, no, venga entonces y vuelva, pero los eliminamos, los asesinamos, los acabamos. Hoy la guerrilla, las FARC, es un poco eso para el gobierno, que es un gobierno de extrema derecha y un partido de extrema derecha como es el Centro Democrático. Hoy la guerrilla colombiana, mire, el hecho de que una guerrilla que supuestamente estaba luchando por los intereses de las personas más humildes, saca una cantidad de votos mínima, y es porque ese mito de qué es la legalidad, qué es lo institucional, qué es lo bueno, lo puso en el campo no, es que ellos son los malos, ellos son los que, y si usted mira la historia, usted dice, son personas humildes de la sociedad que tuvieron que salir a defenderse de esa élite que lo arrinconó, que le despojó sus tierras. Entonces, eso que hablabas ahora del mito institucional, que en Antioquia ha funcionado muy bien, porque a nosotros nos cuentan la historia, por ejemplo, de un tipo, como vos decías, Pepe Sierra, no lo muestran como ese, vos lo leíste en otro cuento de la historia, pero la historia lo muestra, o a los Santo Domingo haciendo un teatro en Bogotá, lo muestran como personas magnánimas, que le están dando a la sociedad, altruistas, que el que dio las tierras y el dinero para que hiciéramos el teatro Pablo Tobón o sea, todos esos son formas de construir ese mito, de posicionarlo. Esa es la forma en que el mito se posiciona a sí mismo, ¿cierto? Y necesita, claro, grandes poderes que le den toda la fuerza económica, cultural, de opinión, etcétera, para poder ejercer eso. Yo me reía mucho cuando en el libro, en el capítulo 8, leía a Juan Múnera, que usted tuvo una conversación con él, y él hablaba sobre la pintura, la batalla de los chorros blancos, haciendo referencia a José María Córdoba. Y él decía, qué vergüenza, decía Juan Manuel, el pintor, qué vergüenza yo estar teniendo que postrarme ante estos bellacos para pintar una mentira, porque es que ese tipo nunca estuvo en ninguna batalla,
¿sí? Entonces, y es muy chévere porque usted ha hecho la claridad sobre la mitología, cómo la realidad de una cultura o de una sociedad se plasma en el arte, para el caso la pintura, y es muy bello, pero que no siempre, teniendo en cuenta que eso fue muy bueno, una estrategia muy buena para que muchos pintores hablaran de lo que no podían hablar, en Francia, por ejemplo, que pudieran plasmar lo que ellos pensaban, pero que existía otra rama, por eso existían como los artistas de Pablo o los artistas de la élite, donde querían que ellos a través de la pintura, Francia, Europa, como fue un continente tan culto como ellos poder, a través de ese mito que transmitían por las pinturas, irle metiendo otra idea o una versión oficial a la sociedad sobre una cultura específica. Entonces, ver eso, y yo me acuerdo mucho aún alguna vez que estuve en un taller de pintura y me decían, y yo lo voy comprendiendo todos los días a raíz de artistas como usted, que uno es que y a raíz de ese grupo que lo acompañó en la Javeriana, que es que uno ve un cuadro y uno no le para bolas, pero un cuadro tiene una cantidad de lenguajes, tiene olores, tiene sonidos, tiene sentires, pero que uno no nos han enseñado a interpretar esas pinturas, y es maravilloso poder ver y leer toda esa realidad y leer todo ese mito subjetivo, subterráneo que existe en cada uno de esos cuadros. No, yo quería como para contextualizar a los que nos están escuchando. Hay un cuadro que se llama La Batalla de Chorros Blancos en la Asamblea de Antioquia. Es decir, ustedes ven allá, para mí es el cuadro histórico más importante de mi generación. Es decir, para mí, Juan Múnera es el artista más importante de mi generación porque es el primero, casi en 100 años, que hace pintura histórica en el país. En el país. Y hizo este cuadro. Entonces, cuando yo lo conocí, para mí, pues, toda la reverencia hacia él. Y entonces, él estaba pintando La Batalla de Chorros Blancos, que había sido contratado por la Asamblea de Antioquia en conmemoración de los 200 años del Bicentenario, pues, de Colombia. Y estaba, pues, con la asesoría de la Academia Antioqueña de Historia, ¿cierto? Entonces, él le pidieron que por favor hiciera el lienzo más grande. El lienzo mide por lo menos 8 metros como por 9. Es una cosa gigantesca, hermosísima. Él se tomó por lo menos un año para poder hacer ese cuadro, porque no solo es lo manual, pues el oficio, sino que él se dio a la tarea de investigar y se fue a Campamento, el municipio de Campamento, donde está el cañón de Chorros Blancos, donde fue que sucedió supuestamente la batalla. Entonces él llega allá y empieza a buscar, bueno, ¿dónde fue pues que ocurrió? Miren, dicen que es por ahí más o menos, y él fue allá y dijo, pero esto no da para una batalla pues, y dice, no, es que aquí no pasó nada. ¿Cómo así? Le contaban los profesores de Campamento, esos profesores que tienen que repetir la mentira. ¿Cómo así? Dice, sí, me contaban que nunca hubo tal batalla, que los españoles, el ejército real ya estaba derrotado y había sido expulsado, ¿cierto?, de Santa Fe de Antioquia, y regresaban por el norte para tomarse Medellín. Pero lo que hizo Bolívar fue decir, bueno, necesitamos que lo paremos allá para que no vuelvan acá y logremos decir que somos el primer territorio libre de Colombia. El caso es que le dicen a Bolívar, pero aquí no tenemos ningún militar de rango que lidere eso. El único que hay por acá es este llamado José María Córdoba, tiene 19 años. Es el único que tiene formación militar. Y entonces me dijo, yo haciendo de rango lo pongo de general y me lo mandan para allá, para que tenga pues la formalidad de Estado de que fue una cúpula, ¿cierto? ¿Qué? El que le promovió la Bolívar, ¿cierto? El caso es que Córdoba, le cuentan al maestro, era un playboy de Río Negro. Entonces que él se la pasaba era en cabalgatas en Río Negro. ¿Y a mí sabe qué me dice el maestro?
muchos habitantes, algunos habitantes de Río Negro que saben un poquito la historia, me decían, es que Córdoba era un mariquita de pueblo. Córdoba Bueno, el era un caso, mariquita de pueblo, así me lo dicen jocosamente. el caso es que en esas cabalgatas, en un caballo se le encabritó, lo tumbó, se pegó en la cabeza y era convaleciente. Cuando Bolívar lo ascendió, le dijo, váyase pues. Y le dijeron, Bolívar, este man está grave. Y dijeron, cárguenlo, llévenselo pues allá al lomo de indio. Entonces lo llevaron al lomo de indio cuando cargaban Ponerlo en la batalla. para que fuera a liderar supuestamente eso. Cuando llegan allá, pues lo sientan allá y nunca se paró. ¿Qué lideró? Es que un ejército de aguerridos criollos, zambos, negros e indígenas, pues, que enfrentaron y que acabaron con el ejército real, que durante 3 días se enfrentaron y murieron héroes de la patria, y lo que ellos dicen, nunca se enfrentaron. Pues primero, Córdoba nunca se paró de la cama, la pasaban era cuchareándole sancocho, ¿cierto? Y los otros estaban tan diezmados que decían, ¿qué nos vamos a poner vámonos mejor? Entonces aprovecharon que estaban de noche, que el otro estaba dormido, y los españoles se fueron. Dejaron las ollas y eso, al otro día ellos se levantaron, ya no había enemigo, allá estaba el fogón, ¿cierto? Y lo que hicieron fue decir, declaramos derrotado el ejército español. Claro, pero eso era, pues eso no se podía mostrar, ¿cierto? Teníamos que inventarnos un hecho histórico heroico, ¿cierto? Donde hayan muertos, donde haya todo un acto patriótico, ¿cierto? Y se inventaron pues la batalla de los blancos. Pero y eso no hizo recientemente una serie de Antioquia sobre. Claro. Y ahí sí es, y ahí claro, la pintan así o claro, diferente. Peor. Eso fue un asunto, pues, ahí sí le metieron todos los efectos especiales De una guerra. Claro, Real una y todo. gran O sea, batalla. se saltaron la historia real y. Claro, ahí no mostraron. Y siguieron pues, construyendo el héroe, el mito del héroe. Claro, entonces, mire lo que trato de retratar en la novela. En la novela mandaron a hacer un cuadro que era asesorado y basado por la Asamblea Departamental y por la Academia Antioqueña de Historia. Es decir, ¿quién cuenta la historia? El Estado. La institucionalidad. La institucionalidad que Así educa. construyen historias aquí en la Comuna 6. La Claro. institucionalidad crea historias y son la gobernanza de la Comuna 6. La institucionalidad que educa. ¿Quién produce los relatos? La institucionalidad que educa. ¿Y quién está detrás de la institucionalidad? La academia. Aquí la gobernanza Por eso yo digo, aquí yo también estoy sentando un precedente. Es decir, la academia que yo represento, porque es que yo soy un académico, es decir, soy un magíster en educación y derechos humanos que controvierte la historia oficial y está diciendo, no señores, eso no pasó. Oiga, Lo que aquí- sí se pone en evidencia aquí es que somos una sociedad con una capacidad de levantar mitos y de levantar leyendas para justificarnos como región Chicaneros. y como sociedad. Chicaneros. Claro, entonces lo que descubre Juan Múnera es que es mentira, pero que a él le toca pintar eso porque a él le paga la Academia Antioqueña de Historia y le paga la Asamblea, ¿cierto? Entonces, no solo le mandan a hacer el cuadro, sino que el cuadro ilustra la biografía de José María Córdoba, que escribió el doctor Arismendi con prólogo de Álvaro Uribe Vélez. Entonces ahí está todo el cóctel. Bueno, el cóctel. Pero dame una pausita, que es que yo no me puedo. ¿Quién tiene peor memoria que No, el de no, yo no me puedo saltar esta. Yo no me puedo saltar esta con esa introducción. Es que aquí la gobernanza local, que es la institucionalidad, apoyado con la institucionalidad municipal y con la academia, crearon una gran mentira que fue el plan estratégico de la Comuna 6 y lo pusieron como el gran plan de la ciudad de Medellín. Y nos lo vienen cantando desde el 2004 y en la actualización volvieron y nos metieron la misma mentira. Es crear ese mito, es fortalecer ese mito, es decir mentiras. La chicanería paisa es muy latente ahí. Eso que concluye el maestro Juan Múnera cuando le dice, ay Caldero, lo que uno tiene que hacer por falta de plata, o pintarle a los curas o a estos hijueputas políticos. Y eso tiene un gran significado,
porque así, mire que lo dice un maestro de maestros, toda una eminencia en la pintura, y decir eso, y así sucede en la actualidad, cómo ese poder del Estado coopta a universidades, a profesionales. Medios de comunicación. Claro, La medios de academia, comunicación. Peor Uno la ve academia. ahora profesionales simplemente llenando fichas de la administración municipal. No piense, no opine, no proponga, haga eso simplemente. Y los profesionales son matados ganándose 3, 4 millones de pesos simplemente por eso. Entonces, por ser funcionales. Entonces, y lo que vos decís, y eso va ligando mucho a lo que vos decís, Víctor, como aquí nos quieren que porque lo dice un profesional, mire por ejemplo en la asamblea departamental cómo nos ha mofado y sacado pecho, es que esto es de la autoría de Juan Múnera. No, Juan Múnera no puede mentir, pero inclusive y aprovechan de eso. Pero inclusive la creación, es que eso también hace parte como de ese mito institucional o ese mito oficial que, como decía Gabriel, es que no es una construcción de X o Y, es de una sociedad que cabalga sobre ese mito. A mí me parece muy importante esa pintura, es decir, no por la verdad que dice, sino por la mentira que oculta. ¿Sí me hago entender? Porque espero que la generación que lea mi novela se vaya a ver ese cuadro, y que diga, este cuadro es muy importante no por la verdad que dice, sino por la mentira que dice, porque devela la verdad que somos unos embusteros, que somos unos chicaneros y nos inventamos héroes. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso que le dicen a usted, no hubo tal héroe, no era tal militar, no fue tal batalla. No era tal batalla, pero para la historia que alimenta nuestro regionalismo, que alimenta nuestra antioqueñidad, sí fue. Entonces nos inventamos un gran militar, un gran héroe que se jugó la vida, bueno, etcétera. Entonces, cuando yo los cotejo, digo, bueno, ¿y cuál es el siguiente héroe de esta antioqueñidad? Y me encuentro que es Pablo Escobar, ¿cierto? Me encuentro que a Pablo lo endiosaron, ¿cierto? Y después lo sacrificaron, ¿cierto? Claro, entonces ahí viene, esa es la pregunta que hace el libro. Pues, mitológicamente. Pero yo lo leo en el libro, es como el gran patriarca, que es el gran sacrificador. Ese es el que decide a quién sacrificamos. Él no es el chivo expiatorio. Él dice cuáles son. Él representa la antioqueñidad que sacrifica al hijo. ¿Cierto? Sí. Que sacrifica al hijo. Yo no sé si algún día el gran sacrificador será sacrificado. Seguramente. Es posible. Seguramente. Que de pronto al menos la historia lo sacrifique, lo sí, condene. y puede ser que no sea el sacrificado de que lo maten, Ajá. pero puede ser un gran sacrificado político. Es decir, lo que sucedió en las últimas elecciones, en donde no ganó ni su candidato a la gobernación, ni su candidato a la alcaldía, puede ser también una forma en que ese gran sacrificador está siendo sacrificado por esta Antioquia, ¿cierto? Es decir, cuando ya ese gran sacrificador no es capaz de imponer sacrificios. Jorge, yo quería, a propósito de lo que estaban hablando en este momento, yo me alejo un poquito, Jorge, de lo que vos decís respecto a los judíos. Yo creo que los judíos tienen una cosa que es diferente a los antioqueños. O sea, hay una diferencia muy grande entre judíos y antioqueños. El judío es calculador en la ganancia. ¿Cómo es que se dice? Cuando yo no gasto mucho, ¿cómo es que se dice? Tacaño. Ahorra al máximo, guarda al máximo, cuida mucho la riqueza, la cuida. Eso es diferente al paisa que es embustero, que es chicanero, que es avispado, como lo decía en los términos que lo decía el rector de AFID. O sea, yo no creería que el judío abusa de la otra persona, o sea, lo enreda, le dice cosas para aprovecharse de su plata, para engañarlo. No, yo creo que el judío simplemente es tacaño y te presta plata.
y si pues en lo que recoge uno de las lecturas y en lo que recoge uno de lo que ha sido la tradición pues de los judíos en el mundo, que de hecho no eran queridos en muchas partes del mundo, era por eso, porque vos en medio de tu desperdicio, de tu usar la plata de cualquier manera, tenías que acudir ante el judío que te prestaba, pero te cobraba dinero. Mientras que el paisa sale y te engaña, te dice mentiras para quedarse con Pero tu plata. aparte de eso, Víctor, yo diría que el judío no es tanto lo tacaño, es austero más bien. Es austero más bien porque decía un amigo de nosotros, el que quiere la plata lo quiere, Martín Hernández, hay que cuidarla. el filósofo Martín Hernández. Hay que cuidarla. Sí, entonces en ese sentido... Pero mire una cosa, y ellos son muy austeros, lo que no tiene el paisa. El paisa es Botanetas. volador hecho, volador quemado. Y otra cosa que caracterizaba a ellos, que existía en la cultura paisa, pero que se ha ido perdiendo, es la solidaridad. Ellos dentro de sus familias van creando ese núcleo y entre ellos se van colaborando. Es más, entre ellos se heredan sus propiedades. Para ver si llegamos, porque ya nos va acabando el tiempo, para ver si llegamos a una conclusión, pues, o no tiene que haber una conclusión, pero al menos para que cada uno podamos ir cerrando esto. Respecto a la pregunta, respecto a la pregunta que planteábamos, pues, sobre si nosotros somos un narcoestado. Teniendo en cuenta varios elementos, nosotros nos aproximamos a este tema desde la obra del maestro que decíamos tiene tres características muy interesantes. Una es que es una obra literaria, pues, ¿no es cierto?, que ya tuvimos aquí la oportunidad de sondear algunos, y es más bien una invitación a que la lean, a que la pueden encontrar en la Universidad Autónoma, allá la pueden conseguir para que la lean y se deleiten. En la Librería Nacional, en todas las librerías nacionales de las ciudades del país están vendiendo La Última Cena de San Pablo Escobar. Entonces, para que simplemente le hicimos ahí les dimos unos bocadillitos para que entren y la disfruten, eso, para que la disfruten, porque además se van a encontrar entonces con otro gran elemento de la obra, que es la obra pictórica del maestro, que también la pueden encontrar y disfrutar. ¿Dónde? En este momento está en exposición en la galería de la Universidad Autónoma Latinoamericana, más o menos hasta el 15-16 de diciembre. Entonces allá la pueden ir y disfrutar, porque eso también hay que tomarse un tiempo para mirar el marrano, para mirar el pato, para mirar el enano, para mirar todos esos elementos, todos esos elementos que tiene ahí, y además pues cada una de las escenas que se pinta ahí, y acompañada del libro, excelente para que hagan un maridaje, ¿es que se llama? Sí, básicamente como la propuesta, la tesis de maestría es básicamente eso, es decir, es una apuesta pictórica, es una apuesta literaria que se pone a la ciudad para que la ciudad reaccione, es decir, la memoria histórica no es la pintura, la memoria histórica no es la novela, la memoria histórica es la lectura que haga la ciudad que va a leer la novela y que va a ver la pintura. Y además, con lo que hemos podido conversar hoy ya en tema de qué es la antioqueñidad, a través de esa tesis que también plantea el maestro en su obra y en lo que hoy nos ha estado contando respecto a lo que es el mito oficial y el mito subterráneo, para que puedan con esos tres elementos venirse a reflexionar también sobre esta otra pregunta también un poco motivadora que nosotros planteamos para hoy: ¿somos un narcoestado? Esa pregunta que la quisimos tener o ir trabajando en tres elementos. Yo creo que lo cumplimos un poco desordenado, pero cumplimos los tres elementos. Es el ejercicio actual de la política de manera mafiosa, es una consecuencia del narcotráfico, o por el contrario, el narcotráfico se nutrió de una cultura mafiosa preexistente. Y la segunda elemento que planteamos es la economía legal se nutre subterráneamente de la economía ilegal, un poco lo que conversábamos sobre cómo en un momento salvó la industria, salvó el comercio. Hay una economía oficial y hay una economía subterránea. Exacto. Ahí está. Exacto. Es decir, hay una economía que es la que tenemos que mostrar y que nos sirve de fachada.
pero debajo tenemos una economía ilegal que alimenta el narcotráfico, que alimenta el comercio de armas, que alimenta la minería ilegal, que alimenta otro poco de cosas que oficialmente no la podemos mostrar, pero tampoco oficialmente la podemos acabar ni detener. Entonces tenemos que convivir con ella y con esta. Por ejemplo, en esa economía oficial, el Producto Interno Bruto sigue siendo el café. Ese es el tercer elemento, Jorge. Porque subterráneo sigue siendo las drogas, el narcotráfico. Ese es el tercer elemento que pusimos sobre la mesa de análisis. ¿Cuánto aporta el narcotráfico y la economía ilegal que hay ahí paralela o en la periferia, la economía ilegal al Producto Interno Bruto? O sea, eso es algo que yo no sé por qué la academia, por qué no los científicos sociales no se han metido en esa tarea o puedo estar ignorando y se hizo, medir qué tanto eso ilegal o ese mito subterráneo nutre la economía legal, o sea, qué tanto el Producto Interno Bruto, o sea, lo que hoy nos permite subsistir como economía estatal, se nutre de lo ilegal. Ni siquiera pasa eso, es decir, el Producto Interno Bruto seguirá siendo el mismo, ¿cierto? Porque oficialmente solo podemos mostrar ese. El Producto Interno Bruto sí puede servir de fachada para lavar el producto del narcotráfico y el producto de las economías ilegales. Es decir, no quiere decir que oficialmente nosotros permitamos o nos permitamos mostrar dineros del narcotráfico, eso no lo podemos hacer. Pero ese Producto Interno Bruto sí nos puede servir como fachada para lavar los dineros del narcotráfico. Entonces la pregunta que planteamos y que es la que vamos pues como para cerrar hoy este conversatorio tan interesante que pudimos desarrollar gracias a la visita del maestro Gabriel Caldas, es la reflexión sobre estos tres elementos nos permite determinar si somos un narcoestado o nos quedan otros elementos pendientes por analizar. Yo pienso que todos somos conscientes de que sí somos un narcoestado, ¿cierto? Yo pienso que lo que no tenemos claro y no tenemos conciencia aún de eso que estamos nombrando ahorita es hasta dónde la industria del narcotráfico se ha ido fortaleciendo de tal forma que el Estado mismo es una fachada para ello, ¿cierto? Es decir, claro que sí. Es decir, yo pienso que la pregunta es ¿hasta dónde ha avanzado la industria del narcotráfico? ¿Qué tan fuerte está hoy? ¿Cuáles son los brazos que tiene? ¿Cuál es el brazo institucional? ¿Cuál es el brazo económico que tiene? ¿Será que está determinando lo político, la agenda política? ¿Está determinando la agenda económica? ¿Está determinando la agenda misma internacional? Es decir, yo pienso que lo que no tenemos aún claro es el poder que tiene. Sí somos, claro, somos una narcodemocracia, pero un narcoestado. Pero de ahí lo que no tenemos claro es qué tanto poder tiene, ¿cierto? Porque puede ser que estemos subvalorando y tenga más de lo que creemos, ¿cierto? Que todavía creamos que el narcotráfico es un asunto de pillos, suelticos por ahí, marginales, y resulta que no, que ya es un asunto de gran envergadura, de multinacionales que se mueven como las multinacionales se mueven entre país y país, garantizando que sus proveedores y que sus materias primas lleguen a donde tienen que llegar. Entonces la multinacional en aquel cultiva, en aquel procesa, aquel ensambla y aquí vende. Así pasa con la multinacional. Claro, entonces de pronto estamos subvalorando la capacidad de la industria del narcotráfico. No solo actúa en Colombia, sino que también actúa como la misma empresa desde Perú, desde Bolivia, desde Argentina, desde Brasil, pasando por Venezuela, ¿cierto? Hasta llegar a México y garantizando que le llegue al gran consumidor que es Estados Unidos, Europa. Y es que ese Producto Interno Bruto subterráneo, créame que es bastante productivo, claro, e incluso yo creo que aquí en Colombia no se ha querido terminar con el problema, no es porque no haya recursos, es porque no se quiere, es porque no hay voluntad, es porque hay tanto poder sobre este interno bruto que a ellos no les interesa
Entonces simplemente todo eso que hace son pañitos de agua, pero a ellos no les interesa. Es tan supremamente rico estos que hay territorios en este momento, y se habla aquí en Colombia, por ejemplo, el Cauca, donde en Nechí, donde los campesinos han cambiado su vocación cultural por dedicarse al cultivo de la hoja de coca, porque es supremamente excelente. Territorios donde no se ve el dinero, sino que se ve es la transacción coca-alimentos. Pagan con coca todos sus productos y todos sus viáticos. Entonces yo creo que estos territorios como Bahía Solano, por ahí por la costa, esa es la costa pacífica, entre Juradó y la parte de abajo por Buenaventura, todo eso ha terminado con la vocación de pesquería que tienes en esos territorios, precisamente por el narcotráfico, y siendo esto una ruta directa a Centroamérica y Norteamérica. Entonces ve uno pesqueros, gente que va a Bahía Solano y ha perdido su vocación de pesqueros, pero sale en las noches a buscar tripas al monte. Y cuando hablo tripas en el contexto del narcotráfico, es la mercancía que tiran los narcotraficantes al mar. Gente que venía en los 80, que uno ha hablado con gente de ahí, tuve el privilegio de ir por ese territorio. La gente venía con su barca o con su chalupa llena de plátano y pescado, y se encontraba con una tripa de 20 o 40 pacas, cada una de 40 kilos de cocaína. Por favor, la van a dejar ahí mismo pescados y plátanos al mar, y atraen esa tripa, que estaban seguros, y estoy seguro porque eso sucede todavía. Sube gente a Bahía Solano de Medellín a comprar esa mercancía. Entonces esto es un fenómeno muy rentable, tan rentable que tiene cooptado todo el Estado y toda la institucionalidad, y es algo que infortunadamente, y como lo decías en el libro, en el sueño que tuviste con Pablo Escobar, que él decía la maquinaria, esa maquinaria, él se refería a toda esa estructura, cómo ha permeado también nuestros territorios, y lo decíamos ahorita, Víctor, cómo la gobernanza local se ha venido, mataron al protagonista, pero la estructura sigue ahí, y se ha tomado nuestros barrios y no lo hemos querido ver. Esa práctica se sigue viendo en nuestros barrios, aprovechándose de la necesidad de los más necesitados, de las problemáticas sociales estructurales que no queremos cambiar, por darle paso a esa cleptocracia que decía yo, o cleptoestado. Entonces es algo muy delicado. Yo quisiera irme despidiendo también antes, maestro, para que nos dé la conclusión, con dos cositas. Una invitación al Parque de Belén hoy a las 5 de la tarde, que va a haber asamblea popular con base a todo lo que se ha venido charlando dado sobre las marchas. Entonces hoy a las 5 de la tarde en el Parque de Belén. Y la otra es una queja, Víctor, nos estamos internacionalizando, me llaman en estos días al celular una persona de Caracolí, poniendo una denuncia, que allí un grupo de niños que iban de paseo para Santa Marta, que se graduaron de primaria y los iban a llevar para Santa Marta, fueron asaltados, fueron atracados directamente, no, o la empresa de viajera les robó el dinerito. No resultó el dinero por ninguna parte, aproximadamente 45 millones de pesos. Estuve llamando a la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia y puse la queja allí. De todas maneras hay que volver a llamar el lunes, pero es muy delicado que sigamos jugando con los sueños de los niños. Por favor, tenemos que humanizar, eso es como algo como decir, humanicemos el delito. Pero pilas, entonces es una queja. Se habló con el rector del colegio, de la institución educativa a la que pertenece esta sesión de primaria, y dijo que la profesora que estaba encargada de dicho evento se va a hacer responsable del dinero, pero de todas maneras esto lo tiene que saber la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia. Hay que decir que ya no podemos hablar solo de narcotráfico, ya no podemos decir que la industria del narcotráfico, porque decir México, que es otro narcoestado, el narcotráfico no es el único. Hay una serie de negocios que es la trata de blanca, o ya no se llama trata de blanca, trata de personas, que es el lavado de activos, que es la implementación de una serie de empresas y negocios, por supuesto también
la cooptación del Estado a través de la ubicación de personas o grupos estratégicos en el poder, en la política, en la justicia, en las mismas autoridades como Fiscalía y todo eso que ya he visto en Colombia, en México, en otros países donde prácticamente el Estado todo fue permeado por actores del narcotráfico para mantener ese negocio. Hoy nos permite a nosotros decir, creo que en Colombia el narcoestado, nosotros lo planteamos con esos elementos, y un poco también lo hablaba el maestro, es si usted encuentra que en los diferentes niveles del Estado está el narcotráfico o sus negocios laterales teniendo una gran influencia, podemos estar hablando de un narcoestado. No sé si su conclusión y por ahí derecho su despedida, porque ya nos están desalojando. No, muchas gracias, quería como agradecerles, me parece que esas preguntas que ustedes están haciendo son pertinentes también desde las comunas, hacérselas desde los barrios. Me parece que esta reflexión no solo puede ser una reflexión del centro, sino que también tiene que ser una reflexión desde la periferia. Entonces, muy agradecido porque hayan permitido traer mi trabajo, mi pintura, mi novela, y que haya servido también para la reflexión tan necesaria en esta ciudad que ustedes han puesto. Muchas gracias. Jorge, la despedida. No, es simplemente invitarlo, maestro, a que nos tenga en cuenta, porque hay todo un ritual en medio de todo esto que se está hablando de las pinturas, del libro. Todo esto va a finalizar, entre comillas, con un gran ritual que se va a estar preparando. El maestro necesita mucha colaboración, cuente con nosotros. Yo creo que nosotros como barrio, que fuimos una de las mayores víctimas del flagelo del narcotráfico, también tenemos que hacer ese ritual aquí en la comuna, porque fueron muchos, yo creo que fueron 2 o 3 generaciones que se perdieron con el fenómeno Pablo Escobar. No, y se siguen perdiendo. Y se siguen perdiendo porque es un rayón increíble, un rayón cultural que no se cura o no se lima tan fácilmente. Invitarlos para el próximo miércoles, que tenemos también un programa muy interesante con respecto a la Junta de Acción Comunal del barrio La Esperanza. No, con respecto a varias juntas de acción, a todo lo que es la asocomunal en la Comuna 6 y el fenómeno que están sufriendo digamos, de desbaratamiento de las juntas de acción comunal de la Comuna 6 a raíz de una mala gestión y una mala administración desde la misma asocomunal y al interior de las juntas. Hoy tenemos unas juntas de acción comunal totalmente débiles, eso vamos a estar hablando el próximo miércoles. Maestro, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un privilegio tenerlo por acá. Y por acompañarnos con esa obra suya tan completa y tan integral. Los invitamos a que la vean, a que la lean, a que la reflexionen desde estos elementos que hemos planteado hoy. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Hasta pronto. Muchas gracias. Recuerda sintonizar Sobre la Mesa en la 88.4 de la FM Zona Radio, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, con retransmisión los sábados a las 10 de la mañana. Sobre la Mesa, un programa para construir cultura política.